Los ángeles son seres espirituales que sirven a Dios. Se les describe como mensajeros, protectores y guerreros. Las sagradas enseñanzas de la Biblia nos revelan que desde tiempos antiguos Dios envía a sus ángeles para transmitir mensajes importantes a su pueblo y ayudar a fortalecer a sus hijos en las batallas espirituales contra las fuerzas malignas que acechan en la tierra como las potestades y principados. En las Escrituras encontramos numerosas narrativas donde Dios actúa a través de sus ángeles, brindando grandes liberaciones. Hoy compartiré una de las historias más extraordinarias registradas en la Biblia, en la cual un solo ángel de Jehová mató en una sola noche a 185,000 asirios. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Palabras de Aliento y activa la campanita, así nos ayudas para seguir creando más contenido como este. Empezamos. El periodo del Imperio Asirio solo es un episodio en la larga historia de este mundo, pero para el estudio de la Biblia, es de gran importancia debido al papel decisivo de Asiria en la historia de los reinos de Israel y Judá. Esta importancia es evidente por el hecho de que Asiria y su pueblo son mencionados muchas veces en las Sagradas Escrituras. 6 ilustres reyes asirios son mencionados por nombre en la Biblia, y los nombres de 10 reyes hebreos, 6 de Israel, y 4 de Judá aparecen en las inscripciones reales asirias. Esta enumeración de los entrelazamientos que hubo entre la historia sagrada y la profana en el periodo del Imperio Asirio muestra con claridad cuán importante es conocer la historia de aquella nación para comprender correctamente los acontecimientos que sucedieron durante el periodo de los reyes hebreos. El Imperio Asirio fue una de las potencias más dominantes del mundo antiguo, abarcando desde los inicios de la civilización humana en el 2500 a.C. hasta su eventual caída en el 612 a.C. La historia de Asiria suele dividirse en 3 periodos principales: el Imperio Antiguo, el Imperio Asirio Medio, y el Imperio Neoasirio. La máxima expansión de este imperio se dio durante el Imperio Neoasirio. Las conquistas del rey Adad-Nirari, segundo a finales del siglo X a.C., hicieron de Asiria el estado más poder de la región, llegando a dominar durante gran parte de los siglos 8 y 7 a.C., el antiguo Oriente Próximo, el Mediterráneo Oriental, Anatolia, el Cáucaso y partes de la península arábiga y el norte de África, eclipsando y conquistando a rivales como Babilonia, Ilem, Persia, Urartu, Lidia, los medos, los frigios, los cimerios, Israel, Judea, Fenicia, Caldea, Canaán, el imperio cusita, los árabes y Egipto, convirtiéndose en el mayor imperio de la historia hasta ese momento. Debido a su dominio geopolítico, y a su ideología basada en la dominación mundial, muchos investigadores consideran que el imperio neoasirio fue el primer imperio mundial de la historia. Ahora bien, el imperio neoasirio jugó un papel central en el desarrollo de la historia bíblica. No solo dejó una marca indeleble en la vida de los israelitas, sino que también ayudó a moldear el resultado final de los acontecimientos bíblicos. Una de las formas más importantes en que el imperio neoasirio influyó en la Biblia es a través de su interacción con el reino de Israel del norte. En el año 722 a.C., los asirios, liderados por el rey Salmanasar V, y más tarde el rey Sargón II, conquistaron el reino del norte y tomaron cautivos a sus habitantes. Una porción significativa de la población israelita fue transportada por la fuerza y reasentada en varias provincias asirias. La integración cultural y los matrimonios mixtos resultantes dieron origen a lo que se conoció como los samaritanos, quienes más tarde se convirtieron en una parte importante del Nuevo Testamento. La influencia del imperio asirio en la historia bíblica no se limita al reino del norte, ya que en el año 701 a.C., el rey asirio Sennacherib quería quedarse con el reino de Judá, así que empezó a adueñarse de las ciudades de Judá una por una. Pero la ciudad que más deseaba era Jerusalén. Lo que Sennacherib no sabía era que Jehová la estaba protegiendo. En ese momento, Ezequías era el rey vigente de Judá. Él era hijo del rey Acaz. Acaz, durante su reinado, pecó en gran manera contra Jehová. Él cerró el templo y construyó altares paganos en Jerusalén, llevando así al reino de Judá a la idolatría. Acaz vivió hasta sus últimos días como vasallo del rey de Asiria. Después que murió Acaz, su hijo Ezequías subió al trono de Judá. Ezequías demostró su celo por la adoración de Jehová, tan pronto como ascendió al trono a la edad de 25 años. Su primera acción fue abrir de nuevo el templo y repararlo, y también celebró la Pascua, algo que hace mucho tiempo no se había hecho. Las Sagradas Escrituras nos narra que ni antes ni después hubo un rey en Judá como Ezequías. En esos tiempos difíciles,
Cuando Asiria barría todo lo que encontraba a su paso, Ezequías depositó su confianza en Jehová el Dios de Israel, y se rebeló en contra del rey de Asiria. El reino de Judá, después de esto, vivió en tranquilidad durante 14 años. La determinación del rey había hecho mella. Esta larga etapa en la vida de Ezequías recibió una valoración maravillosa de parte de Dios, testificando que toda su obra la hizo de todo corazón y fue prosperado. Después de 14 años de tranquilidad y obra edificadora, la confianza ejemplar y la decisión de Ezequías fueron sometidas a una prueba de fuego. Leamos en el segundo libro de Reyes capítulo 18, versículo 13 en adelante. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Estimado oyente, Dios permitió que el rey de Asiria, Sennacherib, cuyo predecesor, algunos años atrás, había llevado en cautiverio el reino del norte de Israel, se fijase en el insumiso rey de Judá que se había rebelado contra él y llevaba años negándose a pagar los tributos pendientes. Ahora, Sennacherib movilizó sus ejércitos e invadió Judá. Tomó todas las ciudades fortificadas de Judá y marchaba ya hacia Jerusalén. ¿Cómo reaccionará Ezequías, aquel que había puesto su confianza en Dios como ningún otro? Pondría toda su esperanza en Dios como lo había hecho desde el principio de su reinado, por muy amenazadoras que fueran las potencias enemigas. Las pruebas muestran lo que hemos aprendido en la escuela de Dios. El relato paralelo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, introduce el sitio de los asirios con las siguientes palabras. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib. Estimado lector, veamos cómo reaccionó el rey Ezequías ante esta prueba que tuvo que atravesar. Continuemos leyendo el versículo 14 en adelante. Entonces, Ezequías rey de Judá envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: Yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequiel rey de Judá 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Estimado oyente, en la hora de tribulación Ezequías no buscó la presencia de Dios. Por lo contrario, la fe de Ezequías cayó a un nivel más bajo de lo que estamos acostumbrados a ver en él. Escoge ideales más bajos. En las horas de fe en su corazón no hubo lugar para el temor. En el momento de la angustia y del aprieto, quiere ayudarse él mismo y echa mano de esta medida indigna. Quizá recordó la táctica de Acaz, su padre impío, que en una situación parecida, apaciguó al rey de Asiria con el oro y la plata del templo. Ezequías, que en su juventud había cogido al rey David como modelo, ahora, en la mitad de su vida, de repente se orienta tomando otras pautas. Echa mano de medidas meramente humanas para escapar del peligro inminente, adulando a Sennacherib de forma casi servil. Yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. El precio impuesto por el rey asirio fue altísimo. Él exigió 30 talentos de oro y 300 talentos de plata, lo cual equivale aproximadamente a 1 tonelada de oro y 10 toneladas de plata. Hoy, como entonces, esto era un precio desmesuradamente alto, y Ezequías estaba dispuesto a pagarlo. Para juntar esa enorme cantidad, Ezequías tuvo que dar su propia fortuna de oro y plata, y más aún todo el oro y la plata que se hallaban en el templo. La Biblia describe esta trágica escena con pocas palabras, pero de gran peso. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Ezequías probablemente había estado juntando durante años con mucho esfuerzo este tesoro y estas reservas de oro y plata, y ahora, en pocas horas, estaba dispuesto a arrancar y entregar lo que, visto tipológicamente, hablaba de la gloria de Dios y del precio de la redención. ¿Qué recuerdos pasarían por la mente de al arrancar el oro de las puertas y de los quiciales que él mismo había cubierto hacía unos años y entregárselo todo a los asirios? Todo esto debió ser muy difícil para el rey Ezequías, ya que todo lo que hizo no sirvió de nada, por lo tanto, fue un tesoro perdido. Lo que Acaz, su padre impío, consiguió con entregar los tesoros de la casa de Dios, no funcionó con Ezequías. Aunque el rey de Asiria aceptó con mucho gusto el oro y la plata, ni en sueños pensó en cambiar sus planes de asedio contra Jerusalén. En el segundo libro de Reyes, capítulo 18,
versículo 16 en adelante, vemos que después de la primera confrontación, tal como Ezequías había previsto, Sennacherib decidió atacar Jerusalén. Durante el sitio de la Laquais, ciudad bien fortificada, Sennacherib envió parte de su ejército con una delegación de jefes militares para pedir la capitulación de Jerusalén. El vocero del grupo era Rabsaces. Él, a voz en cuello, ridiculizó a Ezequías y desafió a Jehová, jactándose de que él no podría librar a Jerusalén, tal como los dioses de otras naciones no habían podido salvar la tierra de sus adoradores del rey de Asiria. Con estas palabras, la delegación asiria trató de persuadir a los judíos a que se rindieran. Les dijeron que sus vidas se salvarían solo mediante la rendición, y que incluso si les deportaban, serían llevados a una tierra tan maravillosa como la de ellos. En el segundo libro de Reyes, capítulo 19, vemos que cuando llegaron las palabras del mensajero asirio a oídos del rey Ezequías, él rasgó sus vestidos en señal de dolor, se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Tampoco lo olvidemos. No hacía tanto tiempo que Ezequías también había subido a la casa del Señor después de su primera confrontación con Sennacherib. Pero en ese entonces no buscó la presencia de Dios con vestidos rasgados para derramar su corazón delante de él, sino que se quedó en las puertas y columnas del templo que él mismo había cubierto de oro. Mandó quitar este oro para entregarlo contrito como tributo al rey de Asiria. Ezequías no había olvidado esta experiencia humillante, y vemos que aprendió de sus errores. Ahora, al subir al templo, no se detuvo en las puertas desnudas, sino que entró al interior de la casa para acercarse a Dios. Como vemos, 2 veces leemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, que Ezequías buscó la presencia de Dios. En el versículo 1, después del discurso de Rabsaces, y en el versículo 14, después de haber leído otro discurso, blasfemo del asirio, en una carta. Ahora bien, después de subir a la casa de Dios, Ezequías mandó una delegación de sus siervos al profeta Isaías para pedirle que les apoyara en oración. Veamos cuál fue la respuesta de Dios a través del profeta Isaías. Leamos los versículos 6 y 7 del capítulo 19 del segundo libro de Reyes. E Isaías les respondió: Así diréis a vuestro Señor. Así ha dicho Jehová. No temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumores y volverá a su tierra. Y haré que en su tierra caiga a espada. Los siervos de Ezequías regresaron con un mensaje alentador de Dios hablado por boca del profeta. Dios haría que el asirio oiga un rumor que le inquiete y que le haga volver a su país, donde Dios le matará. Pero antes de retirarse de Jerusalén para ir rápidamente a su país, Sennacherib envió aún otra carta a Ezequías, en la que trataba de infundirle nuevo temor, diciendo que regresaría y resaltando de nuevo su poder y aparente invencibilidad. Además ponía en un mismo nivel a los dioses de los paganos y al Dios de Ezequías. Con estas cartas de amenaza de mano de los embajadores, Ezequías subió por segunda vez al templo y las extendió Ezequías delante de Jehová. En el versículo 15 del capítulo 19 del segundo libro de Reyes, leemos cómo Ezequías se dirigió personalmente a su Dios en oración, poniendo en sus manos el desenlace de esta contienda. Leamos lo que dice el relato bíblico: y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye; abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora, pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Ezequías ahora tenía la perspectiva correcta para poder evaluar la situación. Elevó la mirada por encima de su propio trono y del trono del gran rey Sennacherib, y puso sus ojos en el trono de Dios, que mora entre los querubines. Aquí queda claro cómo Ezequías había aprendido a incorporar a Dios en su situación humillante y en la impotencia de su pueblo, pidiéndole que luche él por su honra. Según un comentarista antiguo, las armas de Ezequías eran la armadura del santuario, vestidos rasgados y la oración humilde. Sennacherib jamás se había encontrado con un adversario así, un hombre que en lugar de ponerse el armazón, se envolvió en sacos, que en lugar de ir al campo de batalla sobre su carro, se puso de rodillas en el templo.
En el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 20 y 21, leemos otro detalle sobre la guerra espiritual de Ezequías, que no hallamos ni en segundo libro de Reyes ni en el relato del profeta Isaías. Veamos lo que dice el relato bíblico. Mas el rey Ezequías, y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. En las diferentes pruebas de su vida, Ezequías aprendió a orar. Pero aquí le vemos junto con el profeta Isaías, clamando a Dios unánimes y de forma muy concreta. En la misma noche, después de la oración unidad de Ezequías e Isaías, según podemos deducir, salió el ángel del Señor y mató a todos los soldados del campamento del rey de Asiria. En el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 35 en adelante, encontramos más detalles de lo que pasó con los soldados y el rey de Asiria. Veamos lo que dice el relato bíblico: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib rey de Asiria se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que, mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelequisarecer, sus hijos lo hirieron a espada. Y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esaradón su hijo. Simple y poderosamente Dios destruyó el poderoso ejército asirio en una noche. A 185,000 murieron a manos del ángel de Jehová, contra todas las probabilidades y contra toda expectativa a excepción de la expectativa de la fe. El ejército asirio fue regresado sin siquiera haber disparado una sola flecha sobre Jerusalén. Al leer estos pasajes, recordamos que dice en el Salmo 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora bien, se ha intentado dar distintas explicaciones a lo sucedido. Se ha considerado la posibilidad de una epidemia, como, por ejemplo, la de una peste bubónica, u otro tipo de enfermedad contagiosa. Flavio Josefo, el famoso historiador judío del siglo I después de Cristo, sugiere esta hipótesis. Por su parte, el historiador Heródoto también afirmó que sí, que hubo muchas muertes por causa de una plaga de ratones. Sin embargo, las escrituras dicen que el ejecutor del suceso fue el ángel del Señor. Una epidemia puede hacer un daño tremendo, pero hacen falta varios días antes de que todo un ejército se contagie, se enferme y perezca. En ese caso, todo ocurre durante la noche y, al parecer, en el cuartel general no han tenido indicios de que algo anormal hubiera acontecido con anterioridad. Sin embargo, al salir el sol, el campamento de los asirios está lleno de cadáveres. Hay que analizar que las Sagradas Escrituras no se nos dice que los cuerpos estaban quemados. Tampoco se nos dice que los cadáveres mostraran evidencias de heridas cortantes. En ese caso, habría evidencia de un gran derramamiento de sangre. Simplemente, se nos dice que todos estaban muertos. Aquel que da la vida a toda alma que camina, que otorga la existencia a cada pájaro, y a cada ser viviente puede sin dificultad detener la respiración de todo un gran ejército. Dios no necesita los instrumentos que los seres humanos utilizan para la guerra. Dios cumplió su promesa, la cual fue anunciada por el profeta Oseas. Leamos Oseas, capítulo 1, versículos 6 y 7. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Queridos míos, como hemos visto, estas palabras proféticas se cumplieron a la perfección. El reino del norte de Israel fue llevado cautivo por el imperio asirio. Sin embargo, cuando el imperio asirio quiso también llevar cautivo al reino de Judá, Dios intervino de una manera milagrosa dando muerte a 185,000 soldados asirios. Estimado lector, nunca lo olvidemos. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Ahora bien, el relato bíblico también nos dice que después que el ángel de Jehová mató a 185,000 soldados asirios, entonces Sennacherib rey de Asiria se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelequisarecer sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón su hijo.
La historia confirma esto. Aproximadamente en el año 681 a.C., sus hijos asesinaron a Sennacherib, con la esperanza de tomar el poder por sí mismos. Babilonia y el Levante recibieron su muerte como un castigo divino, ya que Sennacherib fue un rey muy cruel. El asesinato del rey Sennacherib fue el cumplimiento de la profecía que Dios habló al rey Ezequías por medio del profeta Isaías: y haré que en su tierra caiga a espada. Sennacherib, como el gigante Goliat, desafió al Señor y se burló de su protección sobre Jerusalén. Sin embargo, en el desenlace de la historia, el Dios de Sennacherib demostró ser incapaz de proteger incluso a su mismo adorador en su propio lugar sagrado. Si este mensaje fue valioso para ti, muestra tu apoyo dándole me gusta a este video, y comparte para que otros también se edifiquen a través de esta enseñanza bíblica. Dios les bendiga.